La próxima vez que te subas a un avión de Iberia, Aeroméxico o cualquier otra gran aerolínea, mira bien el logo gigante pintado en la cola. Se ve sólido, ¿verdad? Inspira confianza. Pues bien, en muchos casos, ese logo es básicamente una pegatina de lujo en un coche de alquiler. Un coche que cuesta más de $100 millones y vuela a 900 kilómetros por hora. Porque la cruda verdad es que casi la mitad de los aviones comerciales del mundo no pertenecen a las aerolíneas que los operan. Son alquilados. Las aerolíneas son dueñas de las servilletas de papel, del catering mediocre y de los videos de seguridad con sobreproducción. Pero la máquina voladora en la que confías tu vida, esa, a menudo, es de otra persona. Esto ha creado una industria multimillonaria, oculta a simple vista. Un negocio de caseros celestiales que ganan fortunas sin tener que lidiar nunca con un pasajero quejándose del poco espacio para las piernas. Entonces, ¿cómo demonios llegamos a este punto en el que volar es como usar un coche de car sharing a 10.000 metros de altura? Hubo una época, la llamada Edad de Oro de la aviación, donde volar era un evento. La gente se vestía elegante, los asientos eran como sofás y las aerolíneas eran símbolos de orgullo nacional. En los años 70, las aerolíneas en Estados Unidos eran dueñas de prácticamente todos sus aviones. Eran como los coleccionistas de Funko Pops, querían tenerlos todos. El gobierno regulaba fuertemente las rutas y las tarifas, pero a cambio les daba subsidios para cubrir las rutas menos rentables. En esencia, el gobierno les había puesto las rueditas a la bicicleta de las aerolíneas. La competencia era limitada, el riesgo financiero era mínimo y las ganancias estaban casi garantizadas. Era un negocio estable, predecible y, seamos sinceros, un poco aburrido. Pero todo cambió en 1978. Ese fue el año en que se aprobó la ley de desregulación de las aerolíneas en Estados Unidos. De la noche a la mañana, el gobierno les quitó las rueditas. Ahora podían volar a donde quisieran y cobrar lo que el mercado dictara, pero se acabaron los subsidios. El salvavidas financiero desapareció. Fue como si a un niño mimado le dijeran que tiene que empezar a pagar el alquiler. De repente, las aerolíneas tuvieron que competir de verdad, optimizar costos y, por primera vez, enfrentarse al riesgo real de la bancarrota. Y es justo en ese caos donde unos pocos vieron una oportunidad de oro. ¿Cómo se sobrevive en un mercado tan brutalmente competitivo? Imagina que eres el director de operaciones de una nueva aerolínea. Llamémosla Vuela Pato Airlines. Necesitas una flota para empezar. Un solo Airbus A321neo, un avión de pasillo único súper popular, cuesta unos $130 millones. Y tú necesitas, digamos, 20 para empezar a ser relevante. Eso es una factura de $2.600 millones. Ninguna aerolínea, y menos una nueva, tiene ese dinero guardado bajo el colchón. Podrías financiarlo, claro, pero eso implica un pago inicial masivo y mensualidades que te ahogarían antes de vender el primer billete. Y el peor problema, incluso si tuvieras el dinero, la lista de espera para un avión nuevo en Airbus o Boeing es de casi 10 años. Es como intentar comprar una PlayStation 5 en su lanzamiento, pero a escala industrial. Aquí es donde entra el truco del negocio, el modelo que lo cambió todo: el arrendamiento operativo o leasing. En 1973, 3 inmigrantes fundaron una compañía llamada International Lease Finance Corporation. Su idea era simple, pero genial. Ellos compraban los aviones y se los alquilaban a las aerolíneas por una cuota mensual. De repente, Vuela Pato Airlines no necesitaba $2.600 millones, solo el dinero para el alquiler del primer mes. Para la aerolínea, el costo del alquiler de un avión, que puede ser de $400,000 a $1 millón al mes, se convierte en un gasto operativo, como el combustible o los salarios. Un gasto que, además, es deducible de impuestos. Se deshacen del dolor de cabeza de la deuda, de la depreciación del activo y del riesgo de que tu avión de $100 millones se quede obsoleto en 15 años. El avión ya no es tu problema, es el problema del casero. ¿Es este un modelo de negocio exclusivo de la aviación? Este truco de externalizar la posesión de activos carísimos es más común de lo que crees. Piensa en las grandes empresas tecnológicas. Muchas no son dueñas de los gigantescos centros de datos que albergan sus servicios. Se los alquilan a especialistas como Amazon Web Services o Microsoft Azure. Las grandes empresas de construcción a menudo alquilan la maquinaria pesada para proyectos específicos, en lugar de tener una flota de excavadoras de millones de dólares acumulando polvo. Incluso los trenes de mercancías que ves cruzar el país a menudo son propiedad de empresas de leasing ferroviario, no de las compañías que transportan los productos. En cualquier industria donde el equipo es absurdamente caro y la flexibilidad es clave, encontrarás este modelo de alquilar en lugar de comprar. Es la forma inteligente de centrarse en tu negocio principal, que para una aerolínea es vender billetes y cobrarte extra por la maleta de mano. Pero ¿qué pasa cuando las cosas van mal? ¿Quién es el responsable si uno de estos aviones alquilados tiene un problema grave? Recordemos el desastre de los Boeing 737 MAX. Cientos de aviones fueron dejados en tierra en todo el mundo durante casi 2 años por fallos de diseño. Para las aerolíneas que eran dueñas de esos aviones, fue una pesadilla financiera, un activo de $100 millones que no solo no generaba ingresos, sino que costaba dinero mantenerlo aparcado. Sin embargo,
Para las aerolíneas que los tenían en leasing, la situación era diferente. Tenían una palanca de negociación. Podían presionar a las empresas de leasing para renegociar contratos o buscar compensaciones. Y eran las empresas de leasing las que tenían que pelearse directamente con Boeing. El riesgo se había transferido. Legalmente, el tipo de contrato más común es el dry lease o arrendamiento seco, donde la aerolínea es 100% responsable del mantenimiento, la tripulación y la operación del avión. En el trágico caso del vuelo 370 de Malaysia Airlines, el avión no era de la aerolínea, sino de ILFC. Tras el accidente, los arrendadores están legalmente protegidos y la responsabilidad recae casi por completo en la aerolínea. ¿A qué escala opera esta industria oculta? A una escala que te volará la cabeza. Hoy, cerca del 60% de la flota mundial de aviones es alquilada. En regiones como Europa o Latinoamérica, esa cifra supera el 70%. La empresa más grande del sector se llama AerCap. No te suena, ¿verdad? Pues tiene su sede en Dublín y es dueña de más de 1.700 aviones. Es decir, una sola empresa que nadie conoce tiene una flota más grande que American Airlines, Delta y United juntas. Y aquí viene el dato curioso. Si te fijas en las empresas de leasing más grandes, 14 de las 15 principales tienen su sede en Irlanda. ¿Coincidencia? Para nada. Irlanda tiene un impuesto de sociedades del 12.5%, casi la mitad que en Estados Unidos. Además, tiene tratados fiscales con más de 70 países, lo que evita la doble imposición y abarata los contratos de alquiler. Es básicamente un paraíso fiscal para los dueños de aviones. Así que las aerolíneas usan el truco del alquiler para evitar riesgos. ¿Pero hay algún hack para nosotros, los pasajeros? El truco a lo La Casa de Papel aquí no es para nosotros, sino para las propias aerolíneas. Ellas encontraron la forma de tener todos los beneficios de una flota moderna sin la carga de la propiedad. Para ti, el consejo práctico es simple. No te obsesiones con quién es el dueño legal del avión. La seguridad no depende del título de propiedad, sino de la aerolínea que lo opera y de las regulaciones de aviación civil de su país, que son increíblemente estrictas. La aerolínea que pone su nombre en el fuselaje es la única responsable del mantenimiento y la seguridad. Así que, en lugar de buscar el nombre del arrendador en Google, mejor revisa el historial de seguridad de la aerolínea. Eso sí te dará tranquilidad. ¿Cómo es posible que una industria tan gigantesca y crucial opere desde un vacío legal tan conveniente? No es tanto una laguna, sino un diseño deliberado. La creación de este paraíso fiscal en Irlanda fue una estrategia de lobby y política económica muy inteligente. Al estandarizar las reglas de depreciación de los aviones y ofrecer un entorno fiscalmente amigable, Irlanda atrajo a toda una industria global. Durante años, existió un truco contable que hacía esto aún más atractivo. Los pagos de leasing no aparecían como deuda en los balances de las aerolíneas. Esto hacía que las empresas parecieran financieramente mucho más sanas de lo que realmente estaban, con menos deuda visible para los inversores. Las regulaciones han cambiado y ahora exigen más transparencia, pero el modelo de negocio principal sigue siendo el mismo. Una forma brillante de maquillar las finanzas y externalizar el riesgo. El miedo a una recesión, a una pandemia o a un problema técnico masivo como el de Boeing hace que la conveniencia de un alquiler mensual sea la solución mágica. El lado oscuro de todo esto no es tanto un fraude, sino una cuestión de percepción. Las aerolíneas gastan miles de millones en marketing para construir una marca y generar confianza. Te venden la idea de que estás volando con ellos, con su experiencia, su seguridad, su prestigio. Pero en realidad, la relación es más parecida a la que tienes con un conductor de Uber. Él no es dueño del coche y la plataforma solo conecta las piezas. El avión es el hardware, la aerolínea es el software y la marca es la interfaz de usuario. Todo el diseño de la experiencia, desde los uniformes de la tripulación hasta el color de la iluminación de la cabina, está pensado para que te olvides de que estás dentro de un activo financiero que pertenece a un fondo de inversión con sede en Dublín. Es un truco de magia corporativo a gran escala. Así que, la próxima vez que estés sentado en un avión, recuerda que esa pegatina en la cola es mucho más que un logo. Es el símbolo de uno de los mayores trucos financieros de la historia moderna. Un modelo de negocio que demuestra que, a veces, para construir un imperio global, lo más inteligente no es ser el dueño de todo, sino simplemente parecerlo. Es la prueba de que en el capitalismo moderno, el verdadero poder no reside en la propiedad, sino en el control del riesgo. Y ahora te pregunto a ti, ¿saber esto cambia tu percepción sobre la seguridad o la confianza que tienes en las aerolíneas? ¿Y en qué otra industria crees que se esconde un modelo de negocio tan contraintuitivo como este? Por cierto, si te explotó la cabeza descubrir cómo las aerolíneas evitan el problema de poseer activos que pierden valor cada segundo, tienes que ver nuestro video sobre por qué la obsolescencia está fuera de control. Te prometo que después de verlo, no volverás a mirar tu smartphone de la misma manera.